Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a analizar el plan de ventas y operaciones en el marco del proceso de planificación y control de la producción. La principal función de toda organización, ya sea grande, pequeña, de bienes, de servicios, con o sin fines de lucro, es la generación, a partir de ciertos procesos, de algún producto. Pero para que estas organizaciones sean efectivas y eficientes, los gerentes de operaciones o producción deben comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la planificación para poder generar el producto y también para controlar el proceso que los origina. Como vieron el cuatrimestre pasado, la empresa funciona como un sistema abierto en el que los distintos subsistemas que la conforman y sus elementos están en continua interrelación y organizado de forma tal de funcionar como un todo, en función de cumplir los objetivos globales de la organización. Y todas estas actividades se llevan a cabo en continua interacción con el entorno que los rodea. Uno de los subsistemas que forman parte de una empresa es el subsistema de operaciones o subsistema productivos, y es con el cual vamos a trabajar a lo largo de estas clases. Y es el que se encarga de decidir sobre las actividades productivas en el largo, mediano y corto plazo. En el largo plazo va a decidir qué es lo que va a producir, mediante qué procesos, cuál va a ser la capacidad instalada, dónde se localizará las instalaciones y cuál va a ser la distribución en planta. Es decir, todas estas decisiones ya las vieron en Organización Industrial 1. Luego, en el mediano y corto plazo, va a tener que concretar estos objetivos estratégicos, planificar la producción, programar la producción, realizar un análisis de capacidad para ver si la capacidad instalada permite garantizar el cumplimiento de los planes de producción y que estos sean factibles de realizar, y también planificar y controlar los inventarios. En definitiva, todo el proceso de producción o de operaciones lo que trata es de proyectar ese futuro deseado, los medios necesarios y las actividades a desarrollar para conseguirlo, que es el clásico concepto de planificación. Luego se deben ejecutar estos planes de producción y realizar los controles necesarios para detectar y corregir posibles desviaciones respecto a los objetivos definidos previamente. Pero tenemos que tener en cuenta que la planificación y control de la producción es un proceso más dentro de este subsistema de operaciones, ¿sí? Tenemos otros procesos como son el de manufactura, de ingeniería de planta, de ingeniería de producto, abastecimiento e ingeniería industrial. Y es por ello que, siguiendo un enfoque sistémico, este proceso de planificación y control de la producción debe estar íntimamente coordinado con el resto de los procesos productivos y los demás subsistemas que componen la empresa, como son el subsistema comercial, de recursos humanos y de finanzas, entre otros. Todas estas interacciones que les estoy comentando las vamos a ir analizando y comprendiendo con más detalle a medida que vayamos desarrollando todos los temas. Pero antes de comenzar a analizar los planes específicos de producción, resulta necesario comprender que las actividades del proceso de planificación y control de la producción deben desarrollarse bajo un enfoque jerárquico, que es el que va a permitir coordinar los objetivos, planes y las actividades de los niveles estratégicos, tácticos y operativos. Esto significa que cada uno de los planes, si bien va a perseguir sus propias metas, va a tener que tener en cuenta los objetivos de los niveles superiores, del cual va a depender, y también tiene que tener en cuenta que va a actuar como factor restrictivo de los planes de los niveles inferiores. Existen varias formas de estructurar el proceso de planificación y control de la producción bajo un enfoque jerárquico, y uno de ellos es el que se presenta en esta figura. Aquí podemos ver que existen distintos niveles de planificación de la producción en los distintos horizontes de tiempo y en cada uno de ellos hay un plan de producción asociado.
Tenemos 5 niveles o etapas. Tenemos el plan estratégico a largo plazo, el plan de ventas y operaciones en el mediano plazo, el programa maestro de la producción y el plan de requerimientos de materiales en el corto plazo y finalmente la ejecución y control de las actividades. El plan estratégico comienza con la definición de los objetivos estratégicos de la empresa y está compuesto por 3 planes a largo plazo. El plan de ventas, que indicará las cifras de demanda que la empresa debería alcanzar para poder cumplir las metas de la firma. El plan de producción, a largo plazo, que indicará las cantidades a producir de forma muy agregada, es decir, en trimestres o años, por tipo de producto. Y finalmente, el plan financiero, que determinará los recursos que son necesarios para poder cumplir con los 2 planes anteriores, teniendo en cuenta los ingresos por ventas previstos. Nosotros en esta cursada el plan estratégico no lo vamos a abordar, ya que lo van a estudiar en Organización y Dirección Industrial 3. Luego, en la siguiente etapa del proceso de planificación y control de la producción consiste en traducir el plan estratégico a largo plazo en el plan de ventas y operaciones o plan agregado de producción, que es un plan de producción de mediano plazo. En este lo que se trata es de establecer todavía en unidades agregadas, es decir, en familias de producto, los valores de las principales variables productivas, como son las cantidades de producto, el nivel de inventario, el nivel de recurso, entre otras variables, teniendo en cuenta siempre la capacidad disponible e intentando de que pueda cumplirse el plan a largo plazo. Este plan de ventas y operaciones en general se delinea para un horizonte temporal de entre 6 a 18 meses. Y con respecto al plan de capacidad asociado al mismo, como se considera que para este horizonte temporal la capacidad es fija, solamente vamos a poder realizar medidas de ajuste transitorio de la capacidad, no ajustes estructurales. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. A continuación se debe realizar el programa maestro de producción, que se encuentra en un nivel de planificación a corto plazo, y para desarrollarlo resulta fundamental la coordinación con el plan de ventas y operaciones, ya que las distintas familias de productos se desagregan en productos específicos o productos finales y los periodos de planificación van a pasar de meses a semanas. El horizonte temporal para este plan no será superior a un año. En la cuarta etapa nos encontramos con el plan de requerimientos de materiales, que va a determinar de forma detallada las cantidades de los componentes que forman parte del producto final que deben producirse o comprarse en cada periodo de tiempo, de manera tal de garantizar el cumplimiento del programa maestro de la producción. Este plan también es de corto plazo y debe realizarse junto a él un plan de capacidad de tipo detallado para poder garantizar el cumplimiento del mismo. Finalmente, se debe realizar la ejecución y control del plan de requerimientos de materiales. Para ello, se programarán las operaciones de los distintos centros de trabajo en función de las prioridades de fabricación y también se gestionará la compra de las materias primas y componentes requeridos. En esta última etapa se realizará un control de la capacidad input-output de tipo detallado y nosotros no lo vamos a llegar a abordar en esta materia por una cuestión de tiempo, pero lo pueden encontrar en cualquier libro de administración de operaciones o de planificación y control de la producción, las técnicas que se utilizan para realizar esta etapa de ejecución y control final. La forma en que todas estas etapas se desarrollan dependerá del tipo de sistema productivo. El enfoque jerárquico lo que trata es de facilitar la coordinación entre los distintos planes y garantizar la consecución de los objetivos de los niveles superiores.
Analizando las influencias en el diseño del sistema de planificación y control de la producción de una empresa, vamos a tener en cuenta que éste se verá afectado por una serie de variables, ¿sí? Como son las prioridades competitivas del área de operaciones, que pueden ser precio, calidad, entrega o flexibilidad. Va a depender también del volumen de producción de nuestro sistema, de la variedad de productos que generemos y de la influencia del cliente o entorno de producción, que son la fabricación para inventario, a pedido o ensamble por pedido. Otro factor o variable muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tipo de proceso, ya sea por proyecto, intermitente, por lotes, lineal y continuo. Ya que, por ejemplo, para un proceso por proyecto, la planificación y control de la producción es muy específica y no lo vamos a abordar en esta materia. Porque ya lo vieron en investigación operativa, las herramientas de gestión de proyecto que se utilizan para estos casos, como son PERT, CPM, Camino Crítico. Y en informática de la empresa también van a ver herramientas informáticas que le van a permitir aplicar una planificación por proyecto en estos entornos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a estudiar en detalle el plan de ventas y operaciones. Como les decía, este es un plan de producción a mediano plazo que busca traducir de forma más detallada el plan estratégico de la empresa. Su propósito es planificar y coordinar los recursos, incluyendo el tipo, la cantidad y la pertinencia de los mismos, de manera tal de cubrir las necesidades de demanda prevista. De una forma más específica, el plan de ventas y operaciones es una fuente importante para la planificación de los niveles de inventario, el flujo de efectivo, las necesidades de recursos humanos en términos de número de personas, nivel de habilidad, tiempo requerido, programa de entrenamiento. También es una fuente importante para determinar las necesidades de capital, los niveles de producción, la capacidad requerida, las actividades de venta y marketing. El horizonte temporal de este plan en general varía de 6 a 18 meses y dependerá del tiempo en que la empresa requiera determinar un estimado de las necesidades de recursos con el objetivo de actuar apropiadamente para garantizar su disponibilidad y obviamente la consecución del plan. Con respecto a su diseño, los bloques de tiempo de planificación o los periodos de planificación que en general se utilizan son meses, bimestres o trimestres. Dependerá del nivel de detalle que le es útil a la empresa o al planificador y la cantidad de esfuerzo necesario para obtener dicha información, ya que a veces no la tenemos disponible como nosotros querríamos o en los términos ya sean meses, bimestres o trimestres, a veces no disponemos de esta información en esos periodos, ¿sí? Y debemos transformarla. Por eso hay que tener en cuenta qué información disponemos y cuál es el esfuerzo para poder obtener esa información si no está disponible de forma directa. En el plan de ventas y operaciones, los productos finales se agrupan o agregan en familias y por esta razón es que muchos autores los llaman plan agregado de producción. La clave para realizar este agrupamiento es el uso de recursos similares, por ejemplo, el personal o el equipamiento. Otro motivo para realizar la agregación en este plan es que, como vamos a ver más adelante, los pronósticos son la principal fuente de demanda para realizar el plan de ventas y operaciones, y estos tienden a ser más precisos cuando se desarrollan de forma agregada. Y asimismo, sepan que los pronósticos siempre van a tener un grado de error asociado y esto lo van a ver con más detalle en investigación operativa 2. A modo de conclusión, esta agregación lo que facilita es el desarrollo del plan,
pero hay que tener cuidado de no llevarla al extremo, ya que muchas veces puede provocar pérdida de información útil. Este grado de agregación, en términos de familia de producto o los bloques de tiempo que vamos a utilizar para el diseño del plan, va a depender del tipo de producto, del tipo de cliente y del proceso productivo. Como en esta etapa de planificación vamos a trabajar con unidades agregadas, es decir, vamos a planificar la producción de familias de productos y no de productos finales, lo que vamos a requerir es establecer los requerimientos de recursos necesarios para fabricar la familia de productos. Es decir, lo que vamos a tratar de establecer son los recursos necesarios para producir una unidad de la familia de productos. Esta puede ser definido en unidades de tiempo, en cantidad de materiales o recursos financieros requeridos, ¿sí? Y como se trata de una familia de productos, lo que se utiliza para realizar el cálculo es la mezcla prevista de los productos que componen la familia, incluyendo el tiempo de procesamiento necesario para todos los componentes, los subensambles y el ensamble final. En forma general, se toma en cuenta el porcentaje previsto de la mezcla de productos que forman la familia y sus tiempos estándar de fabricación. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Supongamos que una empresa fabrica una familia de productos formada por 3 artículos y lo que se desea es realizar el plan de ventas y operaciones para dicha familia, siendo la unidad de medida de capacidad con la que se realizará la planificación el tiempo de ensamble manual por unidad de familia de productos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el porcentaje de mezcla prevista para la familia de producto y el tiempo de ensamble manual que se requiere para fabricar cada uno. Como vemos, esta familia está compuesta por un 40% del artículo A, un 40% del B y un 20% del C. Para ensamblar una unidad de A se requieren 2,5 horas hombre, para B 1,5 y para C 2 horas hombre. ¿Cómo vamos a calcular el perfil del recurso? Lo que vamos a hacer es una suma ponderada, multiplicando el porcentaje de cada familia, de cada artículo, con su tiempo de ensamble. Y al final realizamos la sumatoria de estos 3 valores, ¿sí? Obteniendo un total de 2 horas hombres por unidad de familia, que es el requerimiento de recurso para fabricar una unidad de la familia compuesta por el artículo A, B y C. ¿Y qué pasa con el plan de capacidad en esta etapa? Bueno, como les comentaba anteriormente, en el mediano plazo la capacidad se considera fija, es decir, que no vamos a poder tomar ninguna medida estructural para modificar la capacidad, ya que estas son decisiones de largo plazo, como vieron el cuatrimestre pasado en Organización y Dirección Industrial 1. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer acá en el mediano plazo para esta planificación es aplicar medidas de ajuste transitorio de la capacidad, como ser el uso de horas extras, las subcontrataciones, la fabricación para inventario, la entrega con retrasos, entre otras, que en breve vamos a ver con más detalle. De esta forma, muchos autores lo que afirman es que el plan de ventas y operaciones
incluye la planificación de la capacidad, es decir, que estamos haciendo dos planes en uno, ya que lo que trata es de idear un plan que proporcione la capacidad necesaria para cubrir las previsiones de ventas en el mediano plazo. Y ahora cuando desarrollemos un plan de ventas y operaciones van a entender mejor por qué se dice que este incluye a el plan de capacidad. Las empresas tienen diversas opciones para realizar un ajuste transitorio de capacidad y poder llevar a cabo la planificación de recursos en el plan de ventas y operaciones. Estas alternativas se engloban en dos categorías, que son las estrategias internas y las externas. Las estrategias internas se concentran en las operaciones o en el área productiva, es decir, del lado de la oferta, e incluyen alternativas tales como la contratación y despido del personal, que lo que hace es alterar el número de trabajadores periodo a periodo durante todo el horizonte de planificación, y esta es una medida que muchas veces no es recomendable o muchas empresas no la quieren implementar porque generan problemas, dificultades en la moral y en la productividad del personal por la inestabilidad de su trabajo, ¿sí? No saben si en un periodo van a ser despedidos o en el siguiente o van a volver a ser contratados. Hay bastantes limitaciones con el uso de esta estrategia particular, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Otra opción es el uso de trabajadores temporales, que esto se da en general cuando la empresa cuenta con una plantilla fija de operarios que no va a despedir, y cuando su capacidad no es suficiente con esa plantilla fija, recurre a trabajadores temporales para cubrir la demanda prevista en determinados periodos, ¿sí? Otras alternativas son el uso de tiempo extra o tiempo inactivo, que son tiempos que generan un costo superior al tiempo de hora regular. El tiempo extra se utiliza cuando nuestro nivel de trabajadores o de mano de obra no llegan a cubrir las previsiones de demanda. Caso contrario se da con el tiempo inactivo. Cuando nuestra capacidad es superior a la demanda, vamos a tener tiempo de sobra, y a este tiempo que no se requiere, que no se va a utilizar para producir, se lo llama tiempo inactivo, y también tiene un costo de penalización para cuando desarrollemos el plan. Otra medida de ajuste transitorio de la capacidad de tipo interna es el uso de subcontrataciones. Lo que se hace es contratar a otra empresa proveedora para que fabrique nuestra familia de productos, ¿sí? Muchas veces de forma parcial, o sea, no todo el volumen requerido para el periodo. Esto es cuando nuestra capacidad no es suficiente. Pero generalmente es una de las últimas alternativas a las que se recurre, ya que es muy costosa, y otra cuestión estratégica importante es que nosotros no tenemos control sobre el proceso productivo, y muchas veces si estamos en ambientes donde nuestro producto es muy innovador o requiere de un desarrollo tecnológico importante, no nos conviene estratégicamente terciarizar su producción por una cuestión de que tenemos que brindar a esa empresa proveedora nuestro know-how, nuestros conocimientos, y eso nos puede actuar en contra futuro porque nos pueden copiar, ¿sí? Entonces, generalmente en estos casos se hacen contratos muy especiales si se requiere subcontratar, pero no sería la alternativa recomendada para estos ambientes productivos.
Bueno, otra estrategia interna, que es la más utilizada, es el inventario, que es una opción que se basa en generar inventario en periodos de baja demanda para usarlo en aquellos en donde la demanda supera nuestra capacidad, ¿sí? Otra opción es el uso de cartera de pedidos o entregas con retrasos. Esto se da cuando no se cuenta con la capacidad suficiente para atender el pedido ni del inventario requerido para poder aceptarlo, pero se lo acepta igual bajo la promesa al cliente de que se le va a entregar ni bien exista capacidad disponible, ¿sí? Esto es para no perder la venta, pero muchas veces hay clientes que esto no lo consideran viable y muchas veces podemos llegar a perderlo. El extremo a esto es no atender la demanda, es decir, no llega el pedido, no tengo capacidad, no tengo inventario y directamente el pedido no lo acepto, ¿sí? También esto hay que evaluarlo porque va a depender de las características del mercado si nosotros vamos a poder como empresa permitirnos no aceptar un pedido, ¿sí? Porque puede implicar la pérdida total de nuestro cliente. Y finalmente, otra estrategia interna es la modificación de la tasa de producción, que lo que hace es acelerar o frenar el ritmo de producción en los diferentes periodos, pero no es recomendable porque genera un impacto negativo en los trabajadores, como también en la calidad de producción. Bueno, y por otro lado, las estrategias externas se enfocan en el cliente y lo que hacen es alterar los ritmos de demanda y ajustarlos a nuestros niveles de producción. Esta tarea le compete al área comercial, porque ahora vamos a ver cuáles son estas medidas de ajuste de capacidad. Tenemos a la fijación de precios, que lo que se hace es modificar el precio de la familia de producto, disminuyéndolo en los periodos en que la demanda es baja o elevándolo en los periodos en que la demanda es alta para lograr, para tratar de reducirla o atenuarla, ¿sí? Otra alternativa es el uso de promociones y publicidad para incrementar la demanda en aquellos periodos donde tenemos capacidad ociosa, y la oferta de paquetes, que lo que se hace es la vinculación de artículos más populares o con mayor demanda con aquellos que tienen menos demanda o son menos reconocidos, para atenuar la demanda de aquellos artículos que tienen alta demanda y que generalmente no se tiene la capacidad disponible para cubrirla, y aumentar de forma contraria la demanda de aquellos que no son tan solicitados y que sí tenemos capacidad disponible para fabricar. Existen varios métodos para desarrollar estos planes. Los tres más utilizados son los métodos matemáticos, la simulación y la prueba y error. Los modelos matemáticos tienen como objetivo encontrar la combinación óptima de productos que maximice la función objetivo, que en general se establece en términos de rentabilidad. Estos métodos en general sirven para aplicarlos en entornos donde la capacidad y la producción están bien definidos y no son demasiado complejos, porque si el modelo es muy complejo de construir y para poder representarlo y que sea manejable se lo simplifica, muy pocas veces refleja el comportamiento real del sistema productivo. Otro inconveniente que poseen estas técnicas es que muchos gerentes de operaciones o planificadores de producción no cuentan con la capacitación necesaria para poder aplicar. Con respecto al método de simulación, este consiste en simular el entorno de producción y encontrar soluciones rápidas y efectivas para distintos escenarios que se plantean. En este se construye un modelo que sea representativo del sistema productivo con sus variables.
Si bien en este método tiene cierta dificultad a la hora de construir un modelo que sea representativo de la realidad, es muy efectivo en el desarrollo de enfoque qué pasa si, para ver cuando se modifican determinados parámetros del sistema, qué es lo que sucede. Pero se requieren de softwares costosos y que en general no está disponible en la mayoría de las organizaciones. Y por último, la prueba y error mediante la hoja de cálculo electrónica es lo más usado y recomendado, y es el método que vamos a utilizar en estas clases, ya que nos va a permitir simular la demanda en un entorno de recursos de producción. A diferencia del primero, estos dos últimos métodos no proporcionan una solución óptima, sino que son un método rápido y sencillo para encontrar soluciones satisfactorias a diferentes escenarios planteados para el modelo de producción. Existen un conjunto de estrategias que se pueden aplicar para encontrar la mejor alternativa que organice los recursos y cumpla con la demanda bajo ciertas condiciones de operación. Con mejor nos estamos refiriendo a un intento en general de maximizar las utilidades, pero este no es el único objetivo que se persigue cuando diseñamos el plan de ventas y operaciones, ya que se pueden establecer otras condiciones como intentar maximizar la satisfacción de toda la demanda, es decir, obtener un nivel de servicio lo mayor posible, minimizar la inversión en inventarios o el impacto adverso en las personas que pueda generar la volatilidad de la fuerza de trabajo mediante las contrataciones y despidos frecuentes. Es muy importante comprender que estos criterios que vamos a tomar para delinear la estrategia del plan de ventas y operaciones en general dependen de las políticas de la empresa, sus prioridades competitivas, el tipo de sistema productivo, como otras cuestiones que se pueden considerar. Las tres estrategias que se emplean para diseñar el plan de ventas y operaciones son la nivelación, el seguimiento y una combinación de ambas. En la estrategia de nivelación, lo que se busca es nivelar un determinado recurso, que en general es la producción o la mano de obra, es decir, que lo que se va a hacer es mantener constante el valor de los mismos en todos los periodos. Esto implica que la demanda va a fluctuar alrededor de la disponibilidad de dicho recurso y en su defecto se harán los esfuerzos para alterar los patrones de demanda para que estos se ajusten lo más posible al nivel de recursos establecidos. Y esto es lo que vemos en la primera figura. La ventaja que tiene esta estrategia es que en general se establece un nivel de producción constante en los distintos periodos, lo mismo que el nivel de mano de obra, y es el más utilizado en ambientes en donde es muy difícil o muy costoso alterar el nivel de recursos periodo a periodo. Y su atractivo radica en que proporciona entornos de producción muy estables. Sin embargo, la demanda, que raramente se nivela exactamente al nivel de recursos que nosotros planteamos, y esto hace que se generen presiones entre el área comercial y producción para que actúen sobre la demanda. La única alternativa en estas estrategias, como vemos en la segunda figura, es acumular inventario en periodos donde la demanda es inferior respecto a nuestra capacidad y luego utilizarlo en aquellas donde la demanda supera la capacidad estimada. Entonces, las estrategias de ajuste de capacidad que se utilizan en este caso son estrategias internas de inventarios y retrasos. En la estrategia de seguimiento, lo que se busca es alterar los recursos periodo a periodo, es decir, que se aumentarán y disminuirán de manera tal de ajustarse a la demanda establecida. Y esto es lo que se ve en el gráfico,
donde el nivel de producción para una estrategia de seguimiento es exactamente igual al nivel de demanda prevista a lo largo del tiempo del horizonte de planificación. Esta estrategia suele aplicarse en entornos donde es difícil alterar la demanda y donde hay disponibilidad para poder alterar la base de nuestros recursos. Las alternativas de ajuste de capacidad que se usan en esta estrategia son las contrataciones y despidos del personal y, si está permitido, las horas extras. La estrategia de combinación es la más común, ya que combina las dos estrategias anteriores. Aquí lo que se hace es mezclar y ajustar ambas estrategias, nivelando los recursos en algunos periodos y en otros ajustándolos al nivel de demanda. Aquí se puede hacer uso del resto de las estrategias internas y externas de ajuste de capacidad para alterar ya sea el nivel de recursos o la demanda. En general, las estrategias internas se utilizan en los métodos de seguimiento, mientras que las externas se aplican en los métodos de nivelación. La excepción es el uso de inventarios que pueden darse en ambas. Bueno, y ahora para clarificar todos estos conceptos que venimos desarrollando, vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a tener que diseñar dos planes de ventas y operaciones para la estrategia de nivelación y otra para la estrategia de seguimiento. El ejercicio es el siguiente. Una empresa fabrica 3 productos de tipo A, B y C que constituyen una familia. Los pronósticos de demanda de la familia para el próximo año son los siguientes, ¿sí? Y acá vemos el pronóstico de la demanda para la familia para los 6 bimestres del año. Durante los 2 últimos años, los índices de la mezcla de producto han sido los siguientes, ¿sí? Tenemos para cada tipo de producto su participación en las ventas y las horas hombre requeridas por unidad para fabricar cada uno de ellos. Como datos vamos a tener los días que se trabajan por periodo, es decir, por bimestre, se trabajan 40 días por bimestre, 10 horas por día, es el turno laboral. La cantidad de operarios al inicio de este periodo de planificación es de 10. Tenemos 4 operarios fijos, es decir, estos 4 operarios no los vamos a poder despedir, y un número de operarios eventuales de 21. ¿Sí? En total, esto nos daría una plantilla de 25 operarios. Los costos asociados son costo de mano de obra de 50 pesos por hora, costo de inventario por bimestre, de retrasos, la contratación de personal y de despido. Lo que se pide es elaborar el plan de ventas y operaciones para la familia de productos siguiendo la estrategia de nivelación y de seguimiento. Las opciones de ajuste de capacidad que vamos a utilizar para cada estrategia son, para el caso de nivelación, inventarios y retrasos, y para la de seguimiento, la variación de la mano de obra mediante contrataciones y despidos. Estas dos opciones para cada estrategia se las considera como aquellas que reportan el menor costo, y cuando se les pide que desarrollen una estrategia, ya sea de nivelación o seguimiento pura, solamente van a poder usar estas opciones resaltadas en verde para cada una de ellas. Otras opciones que podrían utilizar como para ambas estrategias para el ajuste de la capacidad son el uso de horas extras y la subcontratación, en caso que se les indique. Quédense tranquilos que ya sea en las guías como en el parcial se les va a indicar qué alternativas de ajuste de capacidad pueden utilizar o si es una estrategia pura. Recuerden que si son estrategias puras, para el caso de nivelación solo vamos a poder usar inventarios y retrasos,
Y para la de seguimiento, variación de la mano de obra mediante contrataciones y despidos de personas. Bueno, ahora comenzando con la resolución del ejercicio, lo primero que tenemos que hacer, como en el plan de ventas y operaciones se trabajan con familias de producto y no con productos finales, es calcular el requerimiento de recurso de la mano de obra para estas familias, ¿sí? Como ven en este cuadro, tenemos la familia de productos compuesta por los productos A, B y C, y si recuerdan el caso que desarrollamos como ejemplo para calcular el requerimiento de recurso al inicio de la clase, van a ver que es el mismo, ¿sí? Tenemos el porcentaje de participación, las horas hombre por unidad, calculamos la suma ponderada de estos valores y obtenemos que el requerimiento de recurso de hora hombre para esta familia de productos es de 2 horas por unidad, ¿sí? También este valor de requerimiento de recursos para la familia se puede expresar de esta manera, que es su valor inverso, que es 0,5 unidades de familia de producto por hora hombre, que es como una especie de tasa de producción, ¿sí? Con estos cálculos de consumo de recursos vamos a poder pasar al siguiente paso, que es calcular la capacidad de producción que tenemos disponible en base a los datos iniciales del ejercicio, ¿sí? Y obviamente las características de nuestro sistema productivo. Sabemos que tenemos 400 horas por bimestre, ya que trabajamos 40 días por bimestre por 10 horas por día. A su vez, lo que necesitamos tener idea es de cuál es la producción por operario, por bimestre, ¿sí? Si sabemos que se trabajan 400 horas por bimestre, por cada operario, ¿sí? Y se pueden producir 0,5 unidades por hora de la familia, vamos a obtener una capacidad de producción por operario de 200 unidades de la familia de producto por bimestre. Con respecto a la capacidad máxima de producción, la vamos a calcular en función de la plantilla total, es decir, los operarios fijos más los eventuales, que recuerden que eran 4 operarios fijos y 21 operarios eventuales. Esto nos da un total de 25 operarios, ¿sí? Y como mi capacidad máxima de producción por operarios es de 200 unidades por bimestre, si eso lo multiplicamos por los 25 operarios máximos que podemos contratar, nos da una capacidad de producción máxima de 5.000 unidades de la familia de producto por bimestre. Con respecto a la capacidad mínima de producción, ¿sí? Lo vamos a determinar en función de la plantilla fija, ¿sí? Porque siempre vamos a tener 4 operarios por bimestre porque no los vamos a poder despedir. Estos 4 operarios multiplicados por la cantidad de unidades que pueden producir por bimestre, que son 200, nos da una capacidad mínima de producción de 800 unidades de la familia por bimestre. Bueno, y ahora vamos a calcular los requerimientos de producción para el plan de ventas y operaciones bajo la estrategia de nivelación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el valor del pronóstico para los 6 periodos que componen el horizonte de planificación, y como es una estrategia de nivelación, nosotros habíamos dicho que en esta estrategia lo que se buscaba era nivelar el nivel de producción en todos los periodos, ¿sí? Entonces, lo que se hace para calcular este requerimiento de producción es hacer la sumatoria del pronóstico, de las cantidades del pronóstico, durante todo el horizonte de planificación, ¿sí? Que son estos valores. Tenemos que hacer la sumatoria de estos valores y esto nos da un total de
14.400 unidades durante todo este horizonte de planificación de un año. Y a este valor lo dividimos por la cantidad de periodos que tenemos en el horizonte de planificación, que en este caso son 6. ¿Sí? Si dividimos 14.400 unidades por 6 periodos, nos da un valor de 2.400 unidades por bimestre que vamos a tener que producir. El siguiente paso consiste en determinar si estos requerimientos de producción pueden ser cubiertos con mi capacidad productiva en horario regular, ¿sí? Y para esto vamos a utilizar los cálculos de capacidad que hicimos anteriormente, ¿sí? Sabíamos que teníamos una capacidad mínima de producción de 800 unidades de la familia por bimestre y una máxima de 5.000 unidades por bimestre. En este caso, como nuestro requerimiento de producción para todos los periodos es de 2.400 unidades, vemos que tenemos capacidad disponible para poder fabricarla, ¿sí? Porque no supera nuestra capacidad máxima. Y en caso de que hubiera sido inferior a la capacidad mínima, vamos a tener horas ociosas de fabricación, en realidad no de fabricación, sino de hora hombre, porque no van a estar trabajando todo el tiempo. Y si hubiéramos tenido un requerimiento de producción superior a mi capacidad máxima, hubiéramos generado retrasos en las entregas. Pero para este caso particular, la capacidad requerida está disponible y por eso estos requerimientos se transforman en nuestra producción regular. Vamos a fabricar 2.400 unidades durante los 6 periodos del horizonte de planificación. Como siguiente paso, vamos a determinar los requerimientos del recurso mano de obra para cada uno de los periodos del horizonte de planificación. En este caso, vamos a utilizar el dato que calculamos en el punto 2 de capacidad, que es la producción que puede realizar cada operario en cada bimestre. Recuerden que este valor era de 200 unidades por operario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el número de operarios requeridos en cada bimestre es al nivel de producción requerida lo vamos a dividir por la producción que puede fabricar cada uno de los operarios en cada periodo. Esto nos da un valor de 12 operarios, ¿sí? Y como tenemos el mismo nivel de producción establecido para el resto de los periodos, este valor se va a repetir en cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a necesitar 12 operarios para cada bimestre para poder cumplir con este plan de producción que establecí. Este redondeo que se hace, supónganse que ustedes hubieran dado 11,5, siempre lo van a tener que hacer hacia arriba. ¿Por qué? Porque si redondeamos hacia abajo y supónganse hubiéramos elegido 11 operarios, en el caso de que hubiera dado 11,5, ¿qué pasa? Hubiéramos tenido retrasos en las entregas o no hubiéramos podido directamente atender la demanda, ¿sí? Nuestro pronóstico de demanda. Entonces, para evitarnos este inconveniente, lo que se hace es redondear hacia arriba la mano de obra. Luego vamos a tener que determinar las contrataciones y despidos del personal. En el paso anterior definimos cuál era el nivel de mano de obra requerida para cada uno de los periodos, dándonos un valor de 12 operarios. Y ahora lo que vamos a tener que determinar es las contrataciones y despidos de personal en cada uno de los bimestres. Como esta es una estrategia de nivelación y vamos a mantener un nivel de operarios estable, solamente este ajuste de mano de obra se va a realizar en el primer periodo, en este caso en el primer bimestre. Recordemos que en el enunciado nos decía que teníamos una cantidad inicial
de 10 operarios, y como ahora calculamos que requerimos 12, vamos a tener que contratar 2 operarios en el primer bimestre. Durante el resto de los 5 bimestres no va a haber ninguna contratación ni despido de personal, ya que la plantilla se mantiene fija. El paso siguiente consiste en calcular el nivel de inventarios y retrasos en cada uno de los periodos del horizonte de planificación. El cálculo del inventario se realiza con esta fórmula, ¿sí? El inventario resultante en cada periodo va a estar determinado por el inventario del periodo anterior más la producción regular de ese periodo menos el pronóstico de ventas del periodo en cuestión. Vamos a ver un ejemplo. En el primer bimestre nuestro nivel de inventario es de 2.400, que es nuestro nivel de producción, menos 2.800, que es nuestro pronóstico. En este caso no tenemos inventario inicial al inicio del periodo de planificación, ya que no se nos dio como dato de entrada. Esto nos da un valor de 400 unidades negativas, es decir que tenemos 400 unidades con entregas con retraso. Procediendo de la misma forma, en el segundo bimestre vamos a calcular menos 400, que es el inventario del periodo anterior, más la producción de este periodo, que es de 2.400, menos las 2.200 unidades de pronóstico. Esto también nos da un valor negativo de 200 unidades, que también implica un retraso en la entrega. Se procede de la misma forma para calcular el inventario en el resto de los periodos, y como vemos en estos tenemos valores mayores o iguales que 0, con lo cual no vamos a tener retrasos en las entregas. Y ahora vamos a proceder a calcular los costos asociados con este plan de producción que hemos diseñado. Lo primero que vamos a hacer es calcular el costo de mano de obra, ¿sí? En este caso, el costo de mano de obra se va a calcular por la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar la cantidad de operarios por periodo por las horas que trabaja cada uno de los operarios durante ese tiempo, y a eso lo multiplicamos por el costo de la hora hombre. ¿Sí? Para nuestro caso particular, como teníamos 12 operarios por periodo, eso lo multiplicamos por las horas que trabaja el operario durante el bimestre, que esto era, como lo habíamos calculado anteriormente, 400 horas por operario por bimestre, y a eso lo multiplicamos por el costo de mano de obra regular, que era de 50 pesos por horario, dándonos un costo de mano de obra por bimestre de 240.000 pesos. Y este valor se va a repetir en el resto de los bimestres, ya que tenemos la misma cantidad de mano de obra. Este valor nos está dando el costo total de mano de obra para el plan que hemos diseñado. El próximo costo que vamos a calcular son los costos de contratación y despido. Para este caso solo tenemos costo de contratación en el primer bimestre, pero de modo general el costo de contratación se calcula como, o de despido se calcula como la cantidad de contratación o despido por el costo correspondiente, ¿sí? En este caso eran 3.500 pesos por contratación por operario, y de 5.000 pesos el despido de cada operario, ¿sí? Como tenemos dos contrataciones en el bimestre 1, esto lo vamos a multiplicar por el costo correspondiente de contratación, dándonos un valor de 7.000 pesos para el bimestre 1. En el resto de los bimestres no vamos a tener ningún costo asociado, y este se traduce directamente en el costo total de contratación y despido de mano de obra. Con respecto al costo de inventario y retraso, este se calcula con la siguiente fórmula, que es el costo
del inventario y retraso, dependiendo de lo que estemos calculando, por la cantidad de unidades que tenemos en inventario o retraso, ¿sí? Para el primer periodo y el segundo vamos a tener retrasos en nuestra entrega, con lo cual el costo asociado al retraso por cada unidad era de 300 pesos. A eso lo multiplicamos por las 400 unidades que estamos entregando con retraso y nos da este costo para el bimestre. Procediendo de la misma forma, se calcula el costo de retraso del segundo bimestre y para el resto de los bimestres lo que vamos a calcular es el costo de inventario, ¿sí? Porque tenemos valores mayores a 0, excepto en el último periodo que nuestro costo es 0 porque tenemos 0 unidades en inventario. Para el caso del costo de inventario, este es de 200 pesos por unidad por bimestre y a eso lo multiplicamos por las unidades que tenemos en inventario en el bimestre 3, que son 1400, y nos da este valor de costo de inventario, ¿sí? Procedemos igual en el resto de los periodos y hacemos la sumatoria de todos estos costos y tenemos este costo total de inventario y retraso para el plan de ventas y operaciones que estamos diseñando. Por último, vamos a calcular el costo total de este plan bajo la estrategia de nivelación y el nivel de servicio asociado a mismo. Para calcular el costo total, lo que vamos a hacer es sumar el costo total de la mano de obra, el costo total de contrataciones y despidos y el costo total de los inventarios y retrasos, que esto lo calculamos anteriormente, ¿sí? Y son estos valores. Entonces sumamos el costo total de mano de obra, que es de 1.440.000 pesos, el costo total de contrataciones y despidos, que es de 7.000, y el costo de inventario y retraso, que es de 1.180.000 pesos, dándonos un costo total para este plan de 2.627.000 pesos. Ahora vamos a proceder a calcular nuestro nivel de servicio, que es otro de los indicadores que son muy importantes a la hora de decidir cuál es el mejor plan de ventas y operaciones. ¿Cómo lo calculamos? A los requerimientos de producción total les restamos los retrasos en las entregas y eso lo dividimos por los requerimientos de producción total, ¿sí? Nuestros requerimientos de producción total eran de 14.400 unidades. A eso le restamos los dos retrasos en las entregas que tuvimos, que eran 400 unidades en el primer bimestre y 200 en el segundo, ¿sí? Acá tenemos este cálculo, y a eso lo dividimos por los requerimientos totales de producción, que son también de 14.400 unidades, dándonos un nivel de servicio del 95,83%. A modo de aclaración y para que tengan una referencia, si bien este valor no parece malo, el nivel de servicio que se establece como mínimo en general o que se pretende tener como mínimo es de alrededor del 98%. Esto se los digo para que lo tengan como referencia. Ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio realizando el plan de ventas y operaciones bajo la estrategia de seguimiento. Y al igual que en el caso de nivelación, lo primero que vamos a tener que determinar son los requerimientos de producción para esta estrategia en cada uno de los periodos. Los requerimientos de producción para esta estrategia son iguales a nuestros pronósticos. Recuerden que para la estrategia de seguimiento lo que se hacía era producir lo mismo que se demandaba. Entonces, el valor del pronóstico de demanda se convierte directamente en nuestro requisito de producción en cada uno de los periodos. El próximo paso es determinar si la capacidad disponible es suficiente para poder realizar la fabricación de nuestros requerimientos de producción que recién calculamos. Y como vemos, en ningún caso se supera la capacidad máxima de 5.000 unidades por bimestre.
Luego vamos a tener que determinar los requerimientos del recurso mano de obra, que se realiza de la misma forma que en la estrategia de seguimiento, ¿sí? Vamos a calcular para cada uno de los bimestres la cantidad de operarios requeridas, redondeando hacia arriba la fórmula de producción requerida sobre la producción que puede realizar cada operario en cada bimestre. Para el periodo 1, la producción requerida o la producción regular es de 2.800 unidades y cada operario podía fabricar 200 unidades por bimestre. Esta división nos da un valor de 14 operarios que vamos a necesitar en el primer bimestre. Procediendo de la misma forma, calculamos el nivel de mano de obra para el resto de los periodos, que como vemos resulta variable. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de producción también es variable, a diferencia de la estrategia de nivelación. El cálculo de las contrataciones y despidos es el siguiente paso. Vemos que en el primer periodo tenemos que contratar 4 operarios, ya que el número de operarios que se requieren es de 14 y nuestra cantidad inicial era de 10 operarios, ¿sí? Entonces vamos a contratar 4 operarios. En el segundo bimestre requerimos solamente 11 operarios, teníamos 14, entonces tenemos que despedir a 3 de ellos. En el siguiente periodo solo vamos a necesitar 4 operarios, con lo cual vamos a tener que despedir a 7. ¿Sí? Y así seguimos procediendo con el cálculo de las contrataciones y despidos. Como verán, los valores positivos corresponden a las contrataciones y los negativos a los despidos. En el paso 7 vamos a calcular los inventarios y retrasos para cada bimestre. La fórmula que utilizamos es la misma que la que les presenté para la estrategia de nivelación. Pero en este caso, como podrán ver, el inventario resultante es 0 en todos los periodos. ¿Por qué? Porque en la estrategia de seguimiento el pronóstico es igual a la producción regular y tenemos capacidad disponible para poder cumplir con toda la demanda pronosticada. Como paso final vamos a calcular los costos totales y el nivel de servicio de la misma forma que se procedió para la estrategia de nivelación, ¿sí? En este caso los costos totales alcanzan un valor de 1.597.000 pesos, que está compuesto por la suma del costo total de mano de obra, de contrataciones y despidos y de inventarios y retrasos. Con respecto al nivel de servicio también se calcula de la misma forma y como no tuvimos en este caso ningún retraso en la entrega, tenemos un nivel de servicio del 100%. ¿Sí? Como se puede ver en el nivel de inventario retraso, todos los valores son igual o mayor a 0. Es decir, no tuvimos quiebres de stock y pudimos lograr abastecer toda la demanda pronosticada en cada uno de los bimestres. Luego de generar las dos alternativas de plan de ventas y operaciones, bajo una estrategia de nivelación y otra de seguimiento, lo que tenemos que hacer es comparar ambas alternativas. Para este caso, las dos variables que vamos a utilizar para la comparación es el costo total y el nivel de servicio. Como vemos, la estrategia de seguimiento reporta un menor costo total y un mayor nivel de servicio. Y a priori sería la estrategia más conveniente, ¿sí? Pero en otros casos esta decisión no es tan simple de tomar y para determinar cuál es la más conveniente o cuál es la mejor, muchas veces no tenemos solamente dos alternativas, sino que tenemos varias. Y esta decisión de cuál es la mejor va a depender de los factores que influyen en el plan de ventas y operaciones, que recuerden que habíamos visto que eran
las prioridades competitivas del sistema de operaciones, del volumen de producción, de la variedad de producto, del entorno de producción y del tipo de proceso. Y a su vez tenemos que tener en cuenta una serie de restricciones que se generan a la hora de diseñar el plan de ventas y operaciones y que también nos van a dar la pauta para determinar cuál es el mejor. Y estas restricciones las vamos a ver a continuación. Hasta ahora solo nos limitamos a considerar los aspectos financieros de la planificación, pero también tenemos que tener en cuenta otros aspectos que limitan el desarrollo del plan de ventas y operaciones. Estas restricciones se pueden dividir en cuatro categorías, que son el factor humano, el factor cliente, el factor pronóstico y los factores externos. El factor humano tiene que ver con las personas que trabajan en el área de producción o operaciones. En general, las estrategias de seguimiento implican la manipulación del factor humano mediante el uso de contrataciones y despidos, horas extras, trabajadores temporales. Los despidos tienen un impacto negativo en la moral de las personas, no solo en las despedidas, sino también en las que permanecen en el trabajo, ya que no saben si ellos van a ser despedidos en periodos posteriores. Esto afecta a la productividad de su trabajo y además las personas despedidas, que muchas veces son recontratadas o reincorporadas, habrán perdido práctica y fidelidad hacia la empresa, lo que también se traduce en una pérdida de productividad. Con respecto a las contrataciones y uso de trabajadores temporales, también traen ciertas complicaciones, ya que hay un periodo de aprendizaje durante el cual la eficiencia en dichos trabajadores es menor que la de los trabajadores externos. Con respecto al factor cliente, tenemos que tener en cuenta que los cambios en los precios, promociones, uso de entregas con retrasos o rechazo de pedidos son acciones que generan desconfianza en nuestros clientes e imprecisiones y por lo tanto no se pueden usar de forma arbitraria, ya que estos pueden generar problemas de pérdidas de cliente a futuro. Con respecto al factor pronóstico, como ya les había dicho al inicio de la clase, estos siempre tienen un cierto nivel de error asociado y que, como vimos, no es considerado al momento de realizar el plan de ventas y operaciones. Lo que hacen las empresas es utilizar un plan de contingencias para hacer frente a estos pronósticos incorrectos. Y en general lo que se utiliza es un inventario de seguridad que amortigüe posibles desviaciones. Y por último tenemos a los factores externos, como son las restricciones o presiones que provienen del entorno de la empresa, como pueden ser las regulaciones contractuales o actividades de los sindicatos, que muchas veces limitan la capacidad de tener el número indicado de personas con las habilidades requeridas, o la disponibilidad de mano de obra calificada en determinados lugares. Otras pueden ser regulaciones gubernamentales, como normas medioambientales, de salud, de seguridad. La competencia es un factor externo restrictivo, ya que muchas veces pueden impactar en nuestra demanda, ya que, y en el pronóstico que tenemos de ella, ya que pueden tomar acciones estratégicas que alteren nuestros pronósticos y que nosotros no lo hayamos considerado en el momento de realizar la planificación. A modo de conclusión, la dirección de operaciones debe estar preparada para flexibilizar la planificación a fin de que pueda ajustarse a la realidad de la empresa y de sus factores limitantes y todas las situaciones desconocidas a las que nos podemos enfrentar durante el desarrollo del proceso. Con esto finalizamos la clase de plan de ventas y operaciones.
Acá tienen la bibliografía de referencia utilizada para desarrollarla y la bibliografía obligatoria que vamos a utilizar y sobre la cual vamos eh, a tomar como referencia para hacer los guías de trabajos prácticos va a ser el capítulo 1 y 3 del libro Planificación y Control de la Producción de Stephen Chapman.